¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es David Alisa González. Estudio en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Ahorita vamos en la asignatura de Archivonomía Comparada. El tema de hoy vamos a tratar dos temas, que es el de los métodos de organización y los procesos de clasificación, en este caso de los documentos. Bueno, iniciando, no es lo mismo clasificar que ordenar, ¿sí? Esto es, así mismo sucede en cuanto a nuestros documentos que tengamos en nuestros diversos archivos, ¿sí? Pero son dos actividades que van en conjunción, ¿sí? No puedes, digamos que puedes tener archivos bien clasificados, pero si no los tienes ordenados, pues existe una incongruencia como tal. Entonces, vamos a ver que la definición de lo que es la organización. La organización nos indica que es un proceso mediante el cual, mediante las etapas de clasificación y ordenación, aplica conclusiones establecidas en la fase de la estructura de un fondo, ¿sí? Entonces, ¿a qué sigue? Ok. Entonces, la organización es el resultado producto de realizar adecuadamente, en primer lugar, la clasificación y enseguida la ordenación, ¿sí? Entonces, como les había yo indicado, que no pueden ir deben de ir una seguida de la otra, dice. Entonces, nos haríamos esta pregunta: ¿hasta dónde llega a clasificar? ¿Sí? Entonces, el proceso comienza determinando una agrupación documental más grande, que en este caso sería el fondo, y finaliza determinando las más pequeñas, que serían las series y los tipos documentales que la conforman. Entonces, para lograr la conformación de las series de lo que es la clasificación, primeramente vamos a determinar las unidades administrativas y, en segundo lugar, las funciones que hacen esas entidades administrativas. En este orden vamos a empezar o a dar inicio al proceso de la clasificación de acuerdo a las series de acuerdo a las series y subseries en que están integradas, ¿sí? Entonces, primeramente debemos de conocer lo que es la estructura organizacional de una entidad, ¿sí? Su jerarquía, sus departamentos, sus áreas que la integran, para así poder clasificar nuestros documentos, ¿sí? Entonces, clasificar, como nos está indicando el concepto, no determina cómo deben de arreglarse los documentos dentro de cada una de las agrupaciones, ¿sí? Sino nos está indicando cuáles son de cada unidad administrativa, cada función o cada serie, ¿sí? Es decir, dirección, subdirección, áreas que la conforman, y a su vez las áreas serían departamentos o almacenes. Entonces, para poder clasificar inicialmente debemos conocer la estructura organizacional de una entidad administrativa. Entonces, ahora nos haríamos la pregunta: ¿dónde comienza la ordenación? ¿Sí? Entonces, como nos indica el concepto, se puede decir que la ordenación comienza donde ha terminado la clasificación. Como les decía, primero hay que clasificar y después vamos a ordenar, ¿sí? Como dicen, podemos tener series bien clasificadas, pero esto no nos indica que ya nuestro archivo esté bien ordenado, ¿sí? Entonces, deben de estar estrechamente la clasificación con la ordenación. Entonces, la clasificación se puede entender como un proceso mediante el cual establece las diferenciaciones de las agrupaciones documentales, teniendo en cuenta el principio de procedencia. Entonces, la ordenación la vamos a entender
como el proceso mediante el cual se establece la claridad de las relaciones entre los documentos de una serie. Entonces, la clasificación relaciona grupos documentales y la ordenación relaciona las unidades documentales, ¿sí? La clasificación hace referencia a la estructura documental y la ordenación hace referencia a la secuencia de las relaciones, la continuidad e interdependencia entre los documentos en una serie. Bueno, vamos a empezar, vamos a tomar en este apartado el proceso de la ordenación. ¿Cómo vamos a ordenar? ¿Sí? Primeramente, la ordenación determina qué documento va primero y qué va después. Es decir, cómo se unen y se relacionan las unidades documentales de una serie, así como los tipos documentales en el interior de los expedientes, ¿sí? Sin embargo, la ordenación, en este caso, un ejemplo, yo tengo este expediente, entonces, ¿cómo lo voy a ordenar? Sí, primeramente, viene ordenado por fecha, por tipo, pero digamos que estos son mis expedientes que están relacionados en sí, pero cada uno de diferente asunto, que en este caso primero ya los clasifiqué y ahora los voy a ordenar, pero van entrelazados, o sea, no pueden ir Esto sería un ejemplo de cómo está integrada mi orgánica funcional, ¿sí? Y están entrelazados, son asuntos diferentes, ¿sí? Pero dentro de mi orgánica, estos 4 expedientes están integrados. Entonces, la ordenación. Continuamos. Se dice que es un proceso archivístico que contribuye en primer lugar a la organización administrativa a merced de la organización documental y en segundo lugar al conocimiento histórico funcional. Entonces nosotros como archivistas vamos a ir a trabajar a una entidad administrativa, a una dependencia del gobierno, entonces debemos conocer sus antecedentes, un poco de su historia, cómo está conformada, cuáles son sus áreas, ¿sí? Para de ahí nosotros tener una idea en general de cómo vamos a proceder a organizar nuestra documentación. Entonces, ¿para qué nos va a servir tener nuestros documentos organizados o ordenados? Pues nos va a facilitar el acceso a la información, a cualquier consulta, ¿verdad? Entonces, por eso es muy necesario que tengamos bien organizados, clasificados nuestra documentación y posteriormente resguardadas, archivadas a donde le corresponde, ¿sí? Entonces, vamos a ver los tipos de ordenación que tenemos, ¿sí? Existen varios. Entonces, la ordenación debe hacerse a partir de las series documentales, como lo mencionamos anteriormente, y vamos a iniciar con los tipos de ordenación. En este caso existen numéricos, alfabéticos, mixtos o alfanuméricos. Ahorita vamos aquí tenemos en este esquema, en este caso los métodos alfabético, convencionales, numéricos, ¿sí? Cronológicos, los que vamos a ir acomodando por fechas, topográficos, ¿sí? Donde nos van a ubicar en qué sala, sección, estante, nivel o caja se encuentra nuestro documento. Decimal, numeración decimal. Numérico simple, de este lado sería el alfabético general, onomástico, que aquí nos está indicando apellidos y nombre, asuntos o materias, cámaras, contratos, geográfico, puede ser países, estados o lugares. Entonces, en este caso aquí tenemos un sistema ordinal, ¿sí? Como podría ser el más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque cuenta con una numeración consecutiva que va a identificar, en este caso tenemos energía,
Aquí tenemos el nombre y si verificamos va en un orden numérico. El cronológico, por tiempo, se va a colocar en el documento en la forma secuencial la fecha del documento, año, el día, ¿sí? Es una ordenación cronológica. Alfabético, como dice, va a empezar de las letras de la A a la Z, puede ser onomástico, ¿sí? En este caso, expedientes abiertos a lapsos grandes, como puede ser historias laborales, historias clínicas, expedientes académicos. Aquí continuamos con apellidos y nombres. El toponímico, alfabético o geográfico, se ordena alfabéticamente por nombres de lugares, países. ¿Sí? En este caso, aquí tenemos algunos lugares: Amazonas, Arauca, como podemos ver, viene en orden alfabético. El temático es por temas. Asunto. El alfanumérico se ordena en la serie documental utilizando el alfabeto, pero también podemos utilizar números. Entonces, digamos que es un mixto, que es un alfanumérico. Aquí tenemos un año, apellidos y nombre. También se puede ordenar de forma mixta, que se subdivide en numérica, documento e identificación. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Seguido por dígitos, series y subseries. ¿Sí? En este caso, aquí tenemos un dígito, un número y el nombre. Entonces, aquí, como dice, se pueden ordenar dentro de una oficina, una propia serie, y nos van a permitir ubicar físicamente la procedencia de las series documentales. El cronológico, ¿sí? Como dice que es el más simple, aquí lo vamos a referir por el número, año, mes y días. Bueno, entonces, ahora vamos a ver lo que es la clasificación. ¿Qué es lo que es la clasificación documental? ¿Sí? Nosotros como archivistas debemos de primero clasificar, ¿sí? Entonces, como dicen, es un gran reto para nosotros poder clasificar, contar con mecanismos, herramientas indispensables para la administración y control de nuestros archivos. Entonces, la clasificación nos va a dar esas herramientas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a clasificar para posteriormente ordenar? Entonces, dentro de los sistemas de clasificación tenemos el funcional, ¿sí? Que dice que es la entidad que se ha generado en el fondo de un archivo y sus elementos se toman en consideración para los archivos y se agrupan los documentos de acuerdo a las actividades que se realizan. Dentro del sistema funcional vamos a hacer un esquema, ¿sí? De las funciones conforme a las clases que se están generando, y vamos aquí a otro tipo de clasificación que sería la orgánica. Es la que les había comentado, que primero tenemos que ver la estructura de la entidad o dependencia donde estamos laborando, y la clasificación por materias, que es el resultado del análisis contenido de los documentos, o asuntos o materias que en ellos se encuentran, ¿sí? Pero vamos a ver qué elección del sistema vamos a utilizar, ¿sí? Como dice ahí, puede ser posible de modo que la clasificación dure determinado tiempo. La clasificación también debe ser objetiva, debe sustentarse en un criterio, y dentro de el sistema de materias no es el más conveniente por carecer de estabilidad, como lo está diciendo. Entonces, el sistema más funcional, digamos que es el orgánico, ¿sí? Por ser la estructura organizativa de la entidad,
y que es ajena al personal archivista, ¿sí? Entonces, la estructura de la organización de las clases establece la base de las acciones, las bases secundarias, las bases de las funciones y las clases documentales, ¿sí? Bueno, entonces vamos a también, dentro de esto es muy importante el cuadro de clasificación, ¿sí? Que es el que les he estado comentando, que es, digamos, que es una herramienta muy útil para conocer la estructura funcional de la entidad, ¿sí? Entonces, es una estructura jerárquica, lógica, que representa las actividades, funciones de una organización, funciones que generan la creación de los documentos. Entonces, vamos aquí a ver los niveles de la clasificación. Conocemos, tenemos fondo, colección, sección, serie y expediente. El fondo es el conjunto de documentos que, independientemente de su tipo documental o soporte, producidos orgánicamente o acumulados utilizados por una persona. Y dentro de esos tenemos secciones, series, y cada uno, una serie o varios expedientes dentro de estas unidades documentales. Ahora, los principios de la clasificación, la delimitación. Llamamos delimitación a los documentos que deben expresar su pertenencia a un tipo, época, entidad o persona. Sus límites, ¿cómo van a estar dentro del cuadro? Claramente deben de estar delimitados, y a este se le une la unicidad, que es la que mantenga una línea única en el cuadro, que no quede rota por el tiempo ni por la edad del documento. La estabilidad, el cuadro debe basarse en las funciones. Y la simplificación es un imperativo de la flexibilidad. Y la que sigue. Bueno, entonces de aquí vamos a ver los tipos de clasificación más específicamente, ¿sí? Decimos que tenemos la clasificación de color, ¿sí? Que es un sistema que se caracteriza por clasificar temas que se relacionan con el saber humano en base a materia, tiempo, espacio, energía, personalidad. Y la clasificación decimal, que es la que más común, la que se basa en ordenar a través de dígitos. A cada grupo se le va a asignar un dígito, y en estas se subdividen en 10 grandes grupos, ¿sí? Un ejemplo, por decir, generalidades, filosofía, religión, ciencias, matemáticas, ciencias aplicadas. Tenemos la clasificación alfabética, que permite clasificar por medio de un alfabeto, ¿sí? Y es necesario que se ordene y que se defina el criterio de ordenación. Tenemos la clasificación jerárquica, permite el orden de los elementos según su valor, pueden ser ascendentes o descendentes, y se basa en criterios de clase, poder, oficio, categoría, autoridad. Otra clasificación es la numérica, esta también es muy común, y permite ordenar asignando a cada documento un número correlativo progresivo. En la serie clasifica documentos según el orden natural de los números. Empezamos del 1 al consecutivo. Y la clasificación alfanumérica, que es la combinación de letras y números y sistemas que permiten muchas variantes y se sirven de fichas o índices que sirven de referencia. Arriba. Este es lo que estábamos tomando, el tema que estábamos. Aquí es una estructura orgánica funcional de una entidad, ¿sí? En el fondo, que es el nombre del área, tenemos una subjefatura, que en este caso sería la sección, y sus actividades se van a subdividir en una mesa de altas, una
una mesa de captura y una mesa de bajas, que en este caso serían nuestras secciones. A su vez, sus actividades de cada una de ellas serían sus subseries. En este caso, tipos de altas, aquí tenemos los tipos de alta, captura de altas bajas, los tipos de bajas, enajenación, descargo, estas serían sus subseries, ¿sí? Y a su vez, estas también las vamos a dividir, esto ya serían nuestros expedientes, sus reportes mensuales, ¿sí? Estos serían nuestros expedientes. Bueno, rápidamente, creo que el tiempo ya. Aquí les voy a mostrar, por decir, esta sería una forma, estas carpetitas pues existen. Digamos que quisiéramos organizar un expediente, aquí sea por alfabético o numérico, ¿verdad? Aquí tenemos, como decíamos, dentro de una orgánica, tenemos, en este caso, la mesa de altas, mesa de captura o mesa de bajas. ¿Sí? Dentro de esta tenemos, que son los traslados de cargos. Aquí tenemos un expediente de traslado de cargos, ¿sí? Dentro del cual vienen organizados cronológicamente, en este caso por fechas. Aquí tenemos un expediente, en este caso sería de altas, ¿sí? Igual es un solo expediente, igual viene organizado cronológicamente. Y asuntos diversos que se dan en el área. Entonces, tengo mis 4 expedientes que pertenecen al departamento de inventarios, ¿sí? Que en este caso es el fondo, y tengo mis secciones, que es mesa de altas, mesa de capturas y mesa de bajas. Aquí tengo mis 3 expedientes, ¿sí? Están relacionados. Dentro de ellos tengo toda la documentación organizada cronológicamente, diferentes asuntos. Entonces, esta sería una forma, digamos, práctica de primero clasificar y ordenar nuestros expedientes. Pues por mi parte ha sido todo y espero que haya sido de su agrado esta